Buenas tardes, mis hermanos. Un gusto en saludarle a cada uno de ustedes. Y bueno, aquí nosotros estamos estudiando la vida de Jacob. Y nosotros cuando vemos a los personajes bíblicos, tendemos a mirarlos con una gran cuota de heroísmo. Y también lo vemos en las mismas explicaciones del Nuevo Testamento. Como por ejemplo los fariseos hablaban con tanto orgullo siendo hijos de Abraham, siendo que también Abraham tenía muchas falencias, sobre todo cuando fue Abraham, antes de que su nombre cambiase, donde había entregado a su mujer prácticamente, haciéndola pasar por su hermana. Y bueno, vemos por ejemplo a David y al tiro nosotros vemos como este joven que derrota a Goliat, y así con todos los personajes bíblicos. Pero muchas veces nos olvidamos del lado B, de todas las falencias que tienen estos personajes. Y aquí Jacob no es una excepción. Entonces aquí nos encontramos con un gran drama bíblico digno de hacer alguna película. Entonces tenemos, como ya vimos la semana anterior, donde tenemos a un Jacob que tiene una lucha constante con su hermano desde su nacimiento, donde para sobresalir lo tira hacia abajo, lo tira del pie. Y bueno, nosotros podemos seguir estudiando toda la historia, porque lo que leemos aquí en el capítulo 27 no termina. Sigue así. Hasta que tiene un momento tan importante, da giro en su vida, donde incluso lucha con la presencia de Dios mismo, en el capítulo 29. Y también, como vimos la semana anterior, hay una raíz de esto, o algo que influencia bastante, que es el favoritismo dentro de la familia, donde Isaac tenía un favorito y Sara tenía otro favorito. Y esto pasa también en muchas familias. No les voy a preguntar a ninguno de ustedes cuál es su favorito, van a ponerlo en problemas. Así que vamos a subtitular este mensaje como una familia disfuncional. Así que les invito a tener una oración. Padre Santo, estamos ante su presencia, agradecidos por su misericordia, por su amor. Nos presentamos humildemente ante su palabra, para que usted nos bendiga con ella, Padre, para que nos enseñe lo necesario para nuestra vida y ser edificados por ella. Que no sea yo, Señor, sino que usted es el que hable por medio de este mensaje. Se lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, para hablar de esta historia, que es un trozo de una historia general, también debemos tocar otros aspectos. Bueno, aquí en este relato, en esta narrativa, tenemos a estos personajes. Tenemos a Isaac, tenemos a Sara,
tenemos a Esaú y tenemos a Jacob, donde primeramente vamos a tocar el aspecto de la desobediencia y desprecio de la bendición de Dios. Entonces, aquí en cómo se desarrollan las interrelaciones en el grupo familiar, afecta cómo es la relación con Dios y cómo es la relación los unos con los otros. Aquí tenemos primeramente a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, el cual también tenía sus fallas, también era pecador, no era perfecto. Entonces, ¿qué elementos podemos encontrar en Isaac? Primero, que no quería bendecir a Jacob, sabiendo de que su esposa Sara había hablado con Dios y se le había hecho una promesa. Y nosotros podemos leer en el capítulo 25, versículo 23, que dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y los pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y claramente Isaac pudo haber tenido conocimiento de esto, pero negó este mensaje que le había dado Dios a su esposa. Entonces aquí nosotros vemos en el relato de que incluso en la bendición muestra un favoritismo sobre Esaú, donde él tiene su pretensión de darle esta bendición a Esaú. También encontramos otra característica en Isaac, donde él era un mentiroso. Entonces, si nosotros revisamos en Génesis capítulo 26, versículo 9, ¿qué dice? Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Entonces aquí nos muestra de que Isaac cayó en la misma falta que su padre Abraham. Hizo pasar a su mujer por hermana. Entonces tenemos en él a un mentiroso y un cobarde. Entonces tenemos 3 aspectos en Isaac: desobediente, mentiroso y cobarde. Qué gran héroe, ¿cierto? Ahora pasemos a Sara, donde nosotros estamos acostumbrados a ver a las mujeres de la Biblia como unas mujeres piadosas. Pero aquí nos encontramos con una gran excepción. A Sara, una mujer estéril que es imagen también, este hecho milagroso de lo que sería con María en la época del Nuevo Testamento para dar a luz el Mesías. Sin embargo, ¿qué pasaba con esta mujer? Era ególatra, quería imponer su voluntad
e incluso estaba dispuesta a dividir a la familia. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 12? Jacob dice, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Sin embargo, Sara llevó esto al punto de no me importa tanto si hay alguna maldición que caiga sobre mí, haz esto, porque yo quiero, tú eres mi hijo favorito, tú eres Jacob, y yo quiero que engañemos a mi marido Isaac para que tú tengas esa bendición. Entonces no había en Sara una confianza de la promesa que Dios había hecho, sino que ella quería actuar por sí misma, a causa de que ella quería imponer su voluntad. Ella quería hacer las cosas a su manera. Y como consecuencia, ¿qué tenemos? Entonces, como estaba dispuesta incluso hasta dividir su familia, tenemos en el versículo 41 y 42 que dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces ella mandó a su hijo Jacob lejos. Se dividió la familia. Y ella no alcanzó a ver cómo sus hijos se reconciliaban, a causa de la acción de Dios que los reconcilió. Entonces vemos las consecuencias de actuar en pecado. Actuar en pecado tiene sus consecuencias. Entonces, por salvar la vida de su hijo, a este lo mandó lejos y no pudo verle, no pudo llamarle, porque continuaba la ira de Saúl. Y esta era una mujer que se victimizaba. Si nosotros revisamos en el capítulo 25, versículo 22, cuando ella estaba embarazada, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y se fue a consultar a Jehová. Ya, uno puede entender, no, es que estaba embarazada y era mucho el dolor. Pero ¿qué pasa en el capítulo 27, versículo 46? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida. ¿Y por qué dice eso? A causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces no era exclusivamente por el hecho de un embarazo, era una persona que se victimizaba. Si las cosas no eran como ella quería,
ella se mostraba a sí misma como una víctima. Ahora nos toca hablar de los hijos, Esaú y Jacob. Aunque esto parezca de perogrullo, vamos a decir que los hijos son de sus padres, obviamente. Pero vamos a ver que los hijos también heredan características de los padres. Y no me refiero a las características físicas, sino al actuar, al desarrollo de su vida. Entonces nosotros tenemos a un Esaú que también era dramático como su madre. Si nosotros volvemos a revisar el capítulo 25, en el versículo 32, nosotros podemos entender de que después de largas jornadas de trabajo, de casa, podría estar agotado Esaú. Pero ¿qué dice él cuando él quiere alimento? Este es el versículo 32 del capítulo 25. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Me voy a morir. También se puso dramático, como su madre. Y vemos también en él un aspecto carnal, donde él quiere imponer su voluntad. Entonces, en el capítulo que estamos estudiando, en el versículo 38 tenemos: y Esaú respondió a su padre: ¿no tiene más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también, a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces también aquí tenemos otro elemento de dramatismo donde lo combina con esta necesidad de imponer su voluntad. Le diste esa bendición a mi hermano que te engañó, pero yo la quiero, yo quiero una mejor que esa. Yo también quiero la bendición. Sin embargo, aquí nosotros tenemos a un Esaú que desprecia las bendiciones del Evangelio. Donde nosotros vimos en el capítulo 25 que desprecia la primogenitura y por lo tanto desprecia la relación de pacto. La primogenitura está apuntando como hecho histórico hacia Jesús el Cristo. Y Esaú despreció esto. Les voy a pedir ayuda a ustedes, y si alguien puede encontrar Romanos capítulo 8, versículo 29, y otro que pueda encontrar Colosenses capítulo 1 y leer versículos 18 y 19. Veamos cómo está la rapidez y el que lo encuentra pueda leer nomás. Colosenses, ¿cuánto era? 8:29. Que diga Colosenses 1, 18 y 19, perdón. 1, 18. Ya, lo encontré, lo leo. Ya, por favor. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Gracias. Y ahora, ¿quién tiene Romanos 8:29? Yo lo tengo. Ya. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, este don de primogenitura que se está dando en el Antiguo Testamento está apuntando al primogénito de Dios, al Hijo Eterno, a Jesús, el Cristo. Y esto se pone en la historia a través de esta bendición de primogenitura en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hace Esaú con respecto a esta bendición de primogenitura? La desprecia tan solo por una comida. Entonces, aquí podemos ver de que Esaú primeramente desprecia las bendiciones del Evangelio, después se contradice porque cuando nosotros vemos el capítulo 27, versículo 32, cuando él se refiere hacia Isaac, dice, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, siendo que él ya había desechado la primogenitura. En el versículo 36 hace referencia nuevamente a este hecho y dice, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura. Y por último, nosotros podemos decir que Esaú no entendía verdaderamente la bendición. ¿A qué se refería Isaac cuando les iba a dar la bendición? Quizás humanamente él quería escuchar esto, sirva ante los pueblos, como dice en el versículo 29. Aquí tenemos a Jacob posteriormente, antes de que se le manifestase corpóreamente Dios, antes de que su nombre se fuese transformado a Israel. Aquí tenemos a un Jacob que es un patriarca, pero no es un héroe. Entonces, hereda características tanto de su padre como de su madre, y tenemos que es un engañador y mentiroso. Entonces, como vimos previamente, Isaac engañó a Abimelech diciendo de que su esposa era su hermana, sometiendo o empujando a Abimelech o a alguien de los suyos a ser un transgresor. Entonces, esta característica también prevalece en Jacob. Un hombre sagaz, donde vemos en este acto ideado por su madre, por Sara, que Jacob no tuvo problemas éticos con engañar a su padre.
Eso lo podemos ver claramente en el versículo 19, dice: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y más encima es un blasfemo. En el versículo 20, ¿qué dice? Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió: porque el Señor tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¡Qué mentiroso más grande! No tuvo problema en engañar a su padre y no tuvo problema de utilizar el nombre de Dios en vano. Y también tenemos que cuando se le da esta idea de su madre Sara, él incluso con su astucia encuentra las fallas del plan. Entonces, cuando le presenta esta idea y su madre le pide que le obedezca, él presenta los puntos como, por ejemplo, de que su hermano era velludo y él no lo era. Entonces, él utilizó esto para mejorar el plan de su madre. Entonces vemos a un hombre que es engañador, que es mentiroso, que es falto de ética. Así como Sara también lo fue porque no tuvo escrúpulos para engañar a su marido. Secretamente, escuchando lo que Isaac había estado hablando con Esaú, e ideó un plan para adelantarse para su marido que estaba ciego, pero no sordo. Aquí también vemos en el relato que Isaac presentó claras dudas sobre quién era el que se presentaba primeramente como Esaú. Sin embargo, a causa de que no tenía todo su sentido, entró su duda y aceptó que Jacob, disfrazado de Esaú, se autoconvenció de que él fuese Esaú. Entonces, aquí vemos en esta familia disfuncional, donde todos yerran, donde todos fallan, donde todos son malos, donde todos son falibles ante los ojos de Dios, donde el pecado tiene consecuencias. Sin embargo, ahora nosotros vamos a realzar el punto de que Dios restaura con la fuerza del Evangelio. Es decir, no es por nosotros no somos héroes, nosotros somos antihéroes, somos de la peor calaña, déjeme decirle, somos lo peor. Debemos convencernos día tras día ante los ojos de nuestro Dios de que somos lo peor. Y entonces, ¿cómo es que surge esta relación con Dios? ¿Por qué Dios nos ama? No es porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino porque Él mismo nos restaura con su Espíritu Santo y nos ama en Cristo. La razón del amor de nuestro Dios sobre nosotros es a causa de Cristo. Ahora nuevamente les voy a pedir ayuda y que alguien pueda buscar rápidamente en Romanos capítulo 9 y leer versículos del 11 al 14.
Ya. Gracias. Te voy a pedir que dejes tu Biblia por ahí, no cambie el pasaje. Entonces, aquí, ¿qué vemos en estos personajes, en estos hermanos? Que los dos fallan. Ninguno es bueno. Entonces, la justicia divina dictaminaría que ambos merecen la condenación. De hecho, es el caso para todos nosotros. Todos merecemos el juicio de Dios. Sin embargo, la elección divina no depende de nosotros, sino de la misericordia de Dios, de su amor. Porque a través de Cristo somos justificados. Y nosotros vemos también en la Escritura, en Malaquías, que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a Malaquías, donde habla sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom, donde los padres de estos pueblos son Jacob y Esaú. Ahí dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero no es por algo, por una cualidad personal que alguno de ellos tenga, sino es el amor de Dios, que este amor de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Y nosotros podemos ver este otro aspecto que vamos a leer nuevamente en Génesis capítulo 27 y ahora versículos 28 y 29. Que esta es la bendición. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces aquí tenemos esta bendición, que esta bendición no es única, sino que hay un patrón de bendición. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 12, versículo 3, que es cuando Dios llama a Abraham y dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, aquí hay un patrón de bendición en la familia de los patriarcas, que pasa de generación en generación. Y esta bendición, que aquí vemos cuando sucede esta bendición hacia Abraham, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos que se habla sobre una promesa que viene a través de Isaac, y después esa promesa que es a través de Isaac traspasa a Jacob. Y es porque esta bendición es una bendición de pacto. Es una bendición que apunta hacia la simiente, a una simiente de salvación. La simiente que derrotará a la serpiente antigua. Es decir, está apuntando a Cristo.
Ahora sí, Luis, te voy a pedir que puedas leer en Romanos capítulo 9, versículo 8. Amén. Entonces, aquí vemos en esta relación pactual del Antiguo Testamento esta promesa, y esta promesa apunta a Cristo. Y como apunta a Cristo, esta promesa nos relaciona a nosotros, porque nosotros somos injertados a la vid verdadera, que es Cristo. Entonces, no es sanguíneo, sino es por a quienes nuestro Dios ha llamado y ha escogido. Así como amó a Jacob y lo llamó, y vemos este episodio donde Jacob lucha con el ángel del Señor. Ahí vemos su llamado. A nosotros también de distinta manera nuestro Dios nos ha llamado porque nos ama. Y nosotros somos parte de este gran pueblo, parte de esta gran familia, esta congregación, la iglesia. Entonces, de esta manera nosotros nos podemos relacionar con este relato, que nuestro Dios nos ama, no por lo que hayamos hecho. Debemos considerarnos de que nosotros también somos disfuncionales. Nosotros también fallamos. Nosotros también hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Pero por la misericordia que Él ha enviado a su Hijo unigénito, el primogénito. Ahora nosotros somos incorporados a Él, nosotros somos reconciliados con nuestro Dios a través de su amado Hijo, Jesús el Cristo. Les voy a pedir que alguien pueda buscar en Hebreos capítulo 12 y leer versículos 15 y 16. Mientras, les quiero hacer una pregunta. Pero es una pregunta para reflexión personal, sobre todo hacia los padres. ¿Cuál es el impacto como padres dejamos a nuestros hijos? Aquí vemos a Isaac, a Sara, que ciertas características pecaminosas que ellos tenían se la heredaron a sus hijos. Pero ¿no sería mejor que pudiésemos entregar a las siguientes generaciones características piadosas en vez de las características pecaminosas? Entonces también debemos tener cuidado cómo nos relacionamos familiarmente. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Y cómo es nuestra relación con nuestra familia. Y qué estamos enseñando, qué estamos entregando. El que tenga Hebreos 12, 15, 16 lo puede leer. Yo lo leo, hermano. Amén. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano, como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Amén. Bueno, aquí en Hebreos también estamos haciendo referencia sobre este episodio de Jacob y Esaú, y el punto que deseo realzar con esto es que apreciemos, atesoremos lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha llamado, lo que nos ha entregado. No despreciemos las bendiciones del Evangelio, como las despreció Esaú, sino que atesorémoslas, guardémoslas en nuestro corazón
No cambiemos lo que Dios nos ha dado, que es un tesoro tan grande, por cualquier cosa, por un plato de comida, por mucha necesidad de nuestro estómago que tengamos. Entonces también hacemos un llamado a entender verdaderamente el Evangelio, no mirando esta bendición de manera superficial, sino entendamos que la bendición que se le dio a Jacob estaba apuntando a Cristo, donde nosotros entendemos que Jesús el Cristo es el Señor, donde nuestro Señor Jesucristo ahora está a la diestra del Padre, donde fue coronado rey por su victoria en la cruz. Entonces, atesoremos, apreciemos la fuerza del Evangelio. Y nosotros que tenemos esta bendición de estar reunidos, comiendo la palabra de Dios, el pan de vida, alegrémonos de esta bendición que nuestro Dios nos ha llamado para salvarnos, para reconciliarnos con Él y con otros, donde Él ha restaurado nuestras vidas, donde el mismo Dios que pudo restaurar la relación entre Jacob y Esaú, restaura todas nuestras relaciones. Entonces, el Señor puede restaurar tu familia y mi familia disfuncional. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.